que me amas. Yo me voy a encargar de Memo. Y esta vez no voy a fallar. Raquel, Valentina tuvo un hijo con ese tipo. Bueno, pero si no queremos que Memo le diga dónde está, pues hay que eliminarlo, ya. ¿Qué fue lo que dijiste, mamá? Señora Raquel, la señorita Victoria San Marino está aquí. Buenos días. ¿Interrumpí algo? No, claro que no. Victoria, pasa, por favor. Eduardo y yo te estábamos esperando para comenzar la reunión. Le voy a hablar a Cristóbal. Antes de empezar esa reunión, mi abuelo, mi mamá y yo tenemos que resolver un asunto. ¿Nos puedes dar 5 minutos, por favor? Eduardo, por favor. Cualquier duda que tengas puede esperar. Esta es una reunión muy importante. No, esto se resuelve ahorita. ¿Nos das 5 minutitos, por favor? Claro. Voy a estar checando mi correo. Solo van a ser unos minutos, ¿eh? Claro. ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué fue eso que acabo de escuchar? ¿Necesita algo? Estaba checando mi correo. Gracias. A ver, Eduardo, los sanmarinos son nuestra única salvación. ¿Tú no puedes sacar a Victoria de mi oficina por algo sin importancia? ¿Sin importancia? Que Adriano Ferrer y Valentina tengan un hijo se te hace un tema sin importancia. Eduardo, esa es una historia muy antigua y muy triste. ¿Sí? Tan triste que Adriano Ferrer tuvo que irrumpir en una fiesta privada y contarnos una supuesta historia de amor que al parecer no era tan falsa como ustedes lo hicieron creer. No defiendas a Adriano. Ese tipo no solo arruinó la vida de mi hermana, sino que nos acusó a tu abuelo y a mí de criminales. ¿Y es mentira? Eduardo. Pero, ¿cómo puedes decir algo así, muchacho? Pues, ¿qué más puedo decir, abuelo? Cada día me entero de más secretos y más mentiras de esta familia. No te voy a permitir que me hables así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a mandar a eliminar como lo ibas a hacer con Memo Guerrero? Porque de eso estaban hablando, ¿no? ¿Por qué no me dijiste que Memo tuvo un accidente? ¿Por qué hablas de eliminarlo? Eso explica tantas cosas, Rafael. Mariana, lo único que hizo fue un gesto de amor por su hija. Sí, exacto. Y nos escondió a todos lo que le hicieron. Que aparte fue una cosa horrible. Y mi hermano la culpó injustamente. Bueno. Sí, mamá. ¿Con Victoria? ¿Y tiene que ser ahora? Sí, mamá, yo me encargo de eso. ¿Victoria, así se llama tu novia? No, es una inversionista. Perdóname, no quiero ser grosero, pero tengo que hacer muchas cosas. No te preocupes. Solo me interesa que te enteres de las razones de Mariana. Dile que yo la voy a ir a ver en la tarde. Gracias, Cristóbal. El único pecado de Mariana fue sacrificarse por el gran amor que siente por su hija y por Eduardo. ¿Va a querer usar internet, señorita Victoria? No, muchas gracias. Yo trabajo en la parte de marketing y siempre necesitamos fotógrafos. Así que si necesitas un trabajo, pues aquí hay vacantes. ¿Trabajo? Sí. Se ve que Eduardo te aprecia. Justamente ahorita vamos a empezar un nuevo proyecto para la naviera. No sé cómo agradecerte tu tiempo, Cristóbal. Muchas gracias. Y también por el apoyo que le das a mi prima, de verdad. No te preocupes. Gracias. ¿Rafael? ¿Has visto a Victoria? Ay, mi amor. Mira, Ramón, te presento a Cristóbal, mi novio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Rafael, ¿qué haces aquí? Por supuesto que eso que dije de eliminarlo es un decir. Hay que eliminarlo de nuestro círculo de confianza de la naviera. Nada más. ¿Qué crees? ¿Que tu abuelo o yo seríamos capaces de matar a alguien? Eso fue lo que dijo Adriano Ferrer en la fiesta de Año Nuevo. Ay, ¿tú le crees a él? En vez de confiar en tu madre,
¿En tu abuelo? ¿En tu familia? Tú fuiste la que le pidió a los empleados que me ocultaran el accidente de Memo. Un empleado al que yo estimo mucho. ¿Sabes qué? Yo no puedo creer que mi propio hijo pueda pensar que soy una asesina. A ver, no estoy diciendo eso. Solo que hay tantos secretos, tantas mentiras que ya no sé qué creer. Eduardo tiene razón. Últimamente han surgido demasiados secretos. Se han dicho tantas mentiras que quizás sea mejor que se aclaren ciertas cosas. Yo escuché claramente que mi tía Valentina y Adriano tuvieron un hijo. ¿Dónde está ese hijo, mamá? ¡Contéstame! Lo dimos en adopción. Y si tienes algún respeto por tu tía muerta, nunca más vuelvas a tocar ese tema. Yo nada más venía a agradecer y terminaron por ofrecerme trabajo. ¿Y tú? Perdón, ¿ustedes se conocen? Claro, nos conocemos desde hace ya. El joven ha trabajado para mí. Él es fotógrafo y ha estado en varios proyectos de la empresa que yo manejo. ¿De verdad? ¿Qué casualidad? Tú recuerdas mi nombre, pero yo no recuerdo el tuyo. ¿Cómo es? Ramón. Ramón, es cierto. Bueno, ha sido un placer verte de nuevo. Y Cristóbal, muchas gracias nuevamente por atenderme. Con permiso. Hasta luego. Yo no les quito más su tiempo. También me voy. ¿No vas a esperar a Eduardo? No, yo creo que le marco más tarde. Con permiso, ¿eh? ¿Sabes algo, mi amor? Ramón es fotógrafo de bodas. El día que te animes, podemos... ¿No has visto Victoria San Marino, mi amor? Aquí estoy. Hola. Mi mamá me pidió que te diera una vuelta por la naviera. Está en una reunión con mi hermano. ¿Vamos? Vamos, va a ser un placer. Ya regreso, mi amor. Por aquí. ¿Qué te pasa? ¿Te hice algo malo? No. Fue maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Es Ramón. Le acaban de robar y ahora su novia está con su mejor amigo. A ver, ¿no habíamos dicho que nos íbamos a olvidar de Ramón por unos momentos? Es que no solo es él, también eres tú. Yo siento que tú mientes mucho. A ver, Karina, ¿de verdad vas a seguir pensando que yo soy gay? Te acabo de demostrar lo contrario. Sí, pero tu relación con Eduardo es muy rara. Como si fueran cómplices de algo. ¿De verdad crees que te miento? No. A ver, Karina, si me conocieras un poco más a fondo y aclararas todas tus dudas, ¿serías capaz de dejar a Ramón? Jorge, no es tan fácil. Y Ramón está pasando por lo del robo. Lo está pasando muy mal. No entiendo, la verdad. ¿Qué es lo que hay entre nosotros? ¿Qué es esto de nosotros, Karina? Porque no entiendo. Yo creo que esto debe terminar, Jorge. A ver, puede ser Ramón. ¡Ya voy! Hola. Perdón, es que olvidé mi cargador. No, tranquila, yo te lo traigo. Mira, incluso... Aquí está. Pues gracias. Hace calor, ¿verdad? Sí, hace calor. Que te diviertas. Digo, nos vemos. Pasen, tenemos solamente 20 minutos. Háganlo lo más rápido posible, ¿sí? ¿Ha dado señales de vida? Pues su situación ha empeorado, pero tampoco mejora. ¿Usted lo conoce? Hace años. Es un buen hombre. Lástima que a veces a las mejores personas les suceden las peores cosas.
viejo compañero. Si pudieras hablarnos, evitarías tantos problemas a tu hija y a mí. Bueno, por lo menos esa mujer ahora no ha regresado. Pero va a regresar. Pues yo no sé si es paranoia o qué me pasa, pero ahora siento que alguien me sigue todo el tiempo. No te preocupes. Si Raquel o alguno de sus hombres intentan algo en contra de Memo, los vamos a tener registrados en video y, aparte, voy a tener gente de seguridad para que lo proteja. Perdón. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Simona, ella es la hija de Memo. Él es un viejo amigo de tu padre y ellos están arreglando la instalación eléctrica. Victoria, ¿te sientes bien? Muy bien, muy bien. Es que este lugar me recuerda a mi papá. ¿Y eso te provoca nostalgia? Digo, acabas de estar con él en Nueva York. No, no es eso. Es que tú no lo conoces. Mi papá habla con tanta pasión del mar. Es su vida. Sí, me imagino. De hecho, ¿sabes que dicen que los marineros siempre escogen dónde van a morir? Nadie puede con ellos. ¿Y él empezó desde abajo siendo marinero? No, lo que pasa es que siempre habla de sus barcos y de sus cosas. Me siento como en casa. Yo no sé por qué mi mamá no te enseñó la naviera ya mismo. Lo que pasa es que, bueno, entré a la oficina y estaba hablando con don Leónidas y con Eduardo. Supongo que era algo grave porque me sacaron. A ver, cuñado, ¿qué es lo que te tiene tan mal? Mira, siempre supe que mi mamá era una mujer fría y calculadora. Pero de ahí a que sea una mentirosa. No poder confiar en tu propia madre. Mentirosa, ¿pero a qué te refieres? ¿Es sobre el tema de Memo? Mira, ella lo único que quería era evitarte pasar un mal rato. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cantidad de mentiras que llevas escondiendo toda la vida. Ay, es que no debí de haberte dicho nada. Raquel debe estar furiosa conmigo. A ver, no te preocupes, no va a pasar nada. ¿Se puede? Sí, pásale. ¿Tú que no andabas paseando a la invitada esta? Yo no necesito que me pasen. Ya le mostré una parte de la naviera. Ahora te toca a ti que le hables de números. Me parece perfecto, pero vamos a hacerlo mientras comemos, porque me muero de hambre. Oye, Victoria, yo quisiera presentarte a mi hermano Diego. ¿A tu hermano? Sí. Bueno, Victoria es soltera, joven y muy linda. Y bueno, seguramente debes de estar aburridísima desde que llegaste. Mi hermano te va a caer muy bien, es muy simpático. Bueno, si es tan simpático, me va a encantar conocerlo. ¿Vamos? Vamos. Permiso. Diego, ¿qué haces aquí? Estoy muy preocupado por mi hermana. No pude dormir en toda la noche. No me digas. ¿Y qué le pasa a tu hermana? Pues pasa que está enamorada de Cristóbal y tú... A ver, esta conversación ya la tuvimos. Ok. Si lo de ustedes es una aventura, por favor, ya párenle. No. Yo no soy la aventura de nadie. A mí los hombres me toman en serio. Ok. Si Cristóbal te toma en serio, dile que se ponga bien los pantalones y que le confiese todo a mi hermana. ¿Y por qué no te pones tú los pantalones y vas con tu hermanita y le dices tus miedos y tus suposiciones? Déjame en paz. ¡Ya! ¿Qué pretenden ustedes dos? Averígualo. Buenas tardes, provecho. Ahora sí, carnal. ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? Pues qué milagro que estás aquí, Ramón. ¿Qué mosca te picó en la naviera, Rafael? ¿Por qué le dijiste a toda esa gente que ni siquiera me conocías? ¿Qué son esas mentiras? No las preguntas, Ramón. Mira, Eduardo es muy buena onda. Y si estás tratando de entrarle a algo de la naviera... Baja la voz, ¿quieres? Es que, ¿qué fue esa mentira que inventaste de que según sacó unas fotos para la empresa que tú manejas? ¿Por qué inventaste todo eso? No entiendo. ¿Por qué no les dijiste mejor que somos vecinos? Porque como tu cuate no llego ni a la esquina. ¿Qué dijiste? Allá tú, si te conformas viviendo en este barrio de mugrosos. Yo ya marté. Yo nací para ser alguien en la vida. Y por eso me tengo que juntar con la gente que sí vale la pena. No con esta bola de
mugrosos que siempre van a ser pobres porque tienen la miseria metida en la cabeza. ¿Qué te pasa? Estás hablando de nuestra gente. Si lo que digo no es nada nuevo. ¿Ustedes son felices con las migajas que los ricos les dan? Pues yo no. Por favor, joven. Siéntense. No fue para ustedes. Si no te gustan las mentiras, es tu problema. ¿Estamos? Santo Ramón, ¿por qué no vas a llorarle al cura que te crió? Y a mí me dejas en paz. No te metas en mi camino. Por tu culpa no voy a morir siendo el hijo de una cocinera. Oye, ¿qué te pasa, imbécil? Es tu mamá, respétala. Espérate, Ramón. Mi primo dice muchas estupideces. Pues sí, pero está en su derecho de pensar lo que él quiera. Estoy diciendo la verdad, mamá. Si no quiero terminar lidiando con estos borrachos toda mi vida, tengo que mentir. Cállate, Rafael. Bien dicho, Rafa. Oye, pero ¿cuándo me vas a pagar lo que me dijiste por haberte hecho el favor con mi hermana? Yo quiero lo mismo que tú, ¿eh? Y hasta más. Victoria quedó impresionada con el recorrido que le di por la naviera. Es más, estaba tan emocionada que lloró un poco. ¿Lloró? ¿Seguro le dijiste alguna estupidez que la incomodó? No, mamá, ella estaba muy feliz. Y la dejé con Eduardo para que hablaran de números. Espero que no sean las finanzas. Si esa mujer se entera que estamos casi quebrados, yo te mato, Cristóbal. ¿Pero por qué, mamá? Si Eduardo se las está mostrando. Ya, déjame a solas con tu abuelo. Tengo que hablar. ¿Por qué lo tratas tan mal? Cristóbal se desvive por complacerte. Ya, papá. Es Eduardo quien nos tiene que preocupar. Él sabe que mi hermana tuvo un hijo con Adriano. También escuchó todo lo que dijiste de Memo. Ahora menos podrás acercarte a él. Mira, si Memo muere, tu hijo y yo podríamos pensar cosas terribles. El gráfico se ve interesante, pero la curva de los meses de junio y julio me preocupa mucho. Tienen una baja de la media bastante sorprendente, ¿eh? Mira, yo sé que esto probablemente se debe a la baja del dólar que afectó a todas las navieras en este semestre. ¿Estás bien? Sí, te estoy escuchando. Pues es que no parece, se me hace que sigues escuchando a tu madre. ¿Qué te refieres? Es que no soy tonta ni soy ciega. Yo vi que pasó algo y si no puedes concentrarte en los negocios, bueno, pues desahógate, ¿no? ¿Contigo? Yo no veo a ningún psicoanalista aquí cerca, así que me parece que soy tu única opción. Muy bien, Blanca. Es que es algo muy personal. Me enteré por casualidad y me molestó mucho. Yo creo que no solamente te molestó, te veo triste. Lo veo en tus ojos, de hecho. Es que soy triste por mi tía. Desilusionado de mi mamá, de mi abuelo. Tu tía Valentina, ¿no? Mi tía tuvo un hijo. Hace más de 20 años y yo me acabo de enterar. Perfecto. ¿Victoria San Marino? Claro que me encantaría conocerla. Pero antes tengo que platicar contigo de algo importante, hermana. Sí, mañana en la noche. ¿Ok? Sí, mañana te cuento. Tengo que colgar. Un beso, bye. Y aquí sigues. Bueno, ¿que no tienes nada que hacer? No sé, una vida. Necesito que vengas conmigo para que le contemos lo que está pasando a Catalina. Estás loco. Ella confía plenamente en Cristóbal y por eso quiero que tú le digas la verdad. ¿Y qué verdad es esa, Diego? Pues que Cristóbal y tú tienen algo, ¿cómo que qué verdad? Ah. ¿Y en qué momento dije yo que Cristóbal y yo teníamos algo? Estás jugando conmigo. Mira, cariño, te voy a dar un consejo. No te metas en mis cosas y ya déjame en paz. Mariana, ¿qué pretendes? Averígualo. Con permiso. Cristóbal. Pero a ver, ¿un hijo con quién? Con un tipo que conocí hace años. ¿Con Adriano Ferrer? Cuidado, Blanca. Escríbele que tenga cuidado. ¿El hijo lo tuvo con él?
¿Qué sabes tú de Adriano Ferrer? Es que en el diario salió lo del escándalo que hizo en Año Nuevo. Es que no debería de haber hablado contigo de esto. Gordo, pero es que no importa. No. Son temas privados y no sé por qué se me ocurrió comentarte esto. Porque necesitabas desahogarte, supongo. Estás recién llegado a esta ciudad, igual que yo. No tienes muchos amigos, ¿o sí? Sí, supongo. Victoria, lo que te acabo de contar es muy delicado y espero no lo comentes con nadie. No te preocupes que no lo voy a hacer. ¿Me lo prometes? ¿Me prometes que esta conversación se queda entre tú y yo? Te lo prometo. Yo necesito otra alternativa, en caso de que las cosas no me funcionen con Eduardo. Sí, lo que está haciendo Diego está perfecto, porque le está llenando la cabeza de cosas a su hermanita. Exactamente. Sí, esa es mi idea. Hacer que Diego le... No puede ser. Es este idiota otra vez. Te marco en 5 minutos, Rafael. Bye. Te dije que me dejaras en paz. Cristóbal, perdóname. No era para ti. Pensé que eras otra... Pasa, por favor, pasa. Pensé que eras alguien más. Es que no sabes. Ha estado viniendo una vendedora todo el día que ya me tiene harta. Discúlpame. No, discúlpame a mí y a mi familia. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Vengo a hacerte una invitación que sé que no vas a poder rechazar. Voy. Hola. Hola. Cierra los ojos. Cierra. ¿Qué pasa? Avanza. No los vayas a abrir, ¿eh? No. Paso, paso, paso. Ok. ¿Los tienes cerrados? Sí. Ábrelos. Wow. ¿Y esto? ¿Te gusta? Sí. Mira, es que estuve platicando con Eduardo. Y la neta es que tiene razón. No tengo mucho que ofrecerte. Pero tengo lo más importante del mundo y eso es que te amo. Y te quiero hacer la más feliz. Está muy bonito. No, y espérate. Oye, ¿a dónde vas, hermano? Voy a terminar unos cuadros que tengo que hacer. No, espérate. Tú eres como mi familia y quiero que estés presente en un momento tan especial para mí. Por favor. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me ofrecieron trabajo en la naviera. ¡Qué bien! Es temporal, pero te juro que en cuanto me paguen por primera vez, te compro el anillo más hermoso de todos. ¿Anillo? Para la mujer de mi vida. Karina. ¿Te quieres casar conmigo? La verdad no me gusta hablar mucho de estas cosas. No me gusta hablar de mi familia ni de mi mamá. Y menos cuando no sé cómo sucedieron las cosas. Pero contigo siento algún tipo de confianza. Y espero que lo que te esté contando se quede entre nosotros. Claro que sí. No te preocupes. Oye, ¿qué estamos haciendo en el hospital? Vengo a visitar a un empleado que apenas me enteré se accidentó. ¿Y por qué lo visitas? Porque a diferencia de mi madre, a mí sí me importa lo que pase en mi empresa. Además, la persona que está aquí me enseñó todo lo que sabe del mar y de barcos. Gracias por confiar en mí. ¿Ya llegó Cristóbal a la naviera? Bueno, en cuanto llegue, le dices que me llame. Sí. Señora, su jugo. Gracias. ¿Se sabe algo de Eduardo? Pues no, pero ya aparecerá. Y cuando eso suceda, va a seguir investigando sobre Valentina y Adriano. Y sobre todo sobre el hijo de ellos. Ya cállate, Melania, por favor. Lo bueno es que el joven Eduardo no sabe nada sobre la señorita Valentina ni no sabe lo más grave. Le está haciendo preguntas, demasiadas preguntas. Encima mi papá le dio la dirección del hospital donde está Memo. Dios mío. Lo siento mucho, señora. No vas a empezar a llorar, ¿no? Melania,
Se me acaba de ocurrir algo. Por esas lágrimas, Eduardo te respeta, te escucha, te quiere. Sí, es que yo los quiero como si fueran mis hijos, señora. Yo sé, pero quiero que me ayudes a recuperar su confianza. Que se olvide de una vez por todas de la historia de Adriano y Valentina. ¿Cuento contigo? Sí, señora. Pase. Gracias. Hola, Memo. No sé si me escuchas o si puedes reconocer mi voz, pero soy Eduardo Altamira. ¿Nos podría dejar un momento solas, por favor? Sí, claro. Siento mucho lo que te pasó. No hubiera venido antes, pero me acabo de enterar que eres el papá de Blanca. No la conozco mucho, pero sé que está haciendo muchos sacrificios por ayudarte. ¿Y qué hace ahí? No, Francisca, déjalo. Parece que ese Eduardo es el Altamira que me va a llevar a la verdad. Adiós. ¿No tenemos audio? No, señor. Memo, yo te prometo que voy a buscar la forma de ayudar a tu familia en todo lo que sea necesario. Don Roberto. Hola. Mira, aquí te paso el dinero de la renta de este mes y del próximo, ¿no? Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Eres mucho más inteligente de lo que pensaba Blanca Guerrero. Pues más que inteligencia fue instinto. De verdad que no pensé que Eduardo fuera a decirme algo así. ¿Sabes que él no tenía idea de que tú tuviste un hijo con Valentina? Qué increíble. Raquel y el viejo se las arreglaron para ocultarlo todo muy bien. Y hay que usarlo a nuestro favor. ¿A qué te refieres? Eduardo, es tu excusa para acercarte a Raquel y enfrentarla directamente. No entiendo qué es lo que tú quieres que yo haga. Vas a ir con Raquel y le vas a preguntar si es verdad todo el asunto que te contó Eduardo. Yo no puedo hacer eso. Él me pidió que no le dijera a nadie. Ese muchacho no importa. Por fin tenemos una excusa para preguntarle directamente a Raquel por el hijo que tuve con Valentina. Yo no lo puedo traicionar. No, tú no. Pero Victoria San Marino lo hará. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate. Hoy quiero que me digas que me amas.